cómo la internacionalización participa en los diferentes programas de las 4 direcciones técnicas, que en este caso son los 4 eslabones de la cadena de valor. Por ejemplo, para el caso de transferencia y uso del conocimiento, por ejemplo, en Colombia Bio, en todo el tema de las expediciones científicas, ya hay participación de diferentes países. En el tema, por ejemplo, de bioeconomía, hemos hecho alianza con Alemania, con el Reino Unido. Está los programas de formación de alto nivel, donde también tenemos alianza con diferentes universidades en el exterior y a nivel nacional. Está el Nexo Global, donde nuestros jóvenes investigadores hacen pasantía en Estados Unidos. Tenemos todo el tema de la difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación y la apropiación social del conocimiento, donde como mencionaba anteriormente, muchos países a nivel latinoamericano están siguiendo lo que estamos haciendo aquí en Colombia, de proyectos de investigación, acción participativa entre las comunidades y los grupos de investigación, y que han dado resultados a soluciones a problemas locales. Está todo el tema de regionalización de la ciencia y la tecnología, y ya en el tema de generación de conocimiento, pues obviamente la participación en redes internacionales toma un énfasis en el tema del sector del medio ambiente, en agro, en todo el tema de mar y recursos hidrobiológicos, en ciencias sociales, en las diferentes áreas de conocimiento que estamos manejando. Bueno, así muy rápidamente traté de cumplir con el tiempo. Yo considero que el tema de modernización de la gestión de la investigación y la innovación es un tema fundamental. Si nosotros lo enlazamos con las tendencias hoy en día en materia de investigación, hoy en día hablamos de una investigación más multidisciplinaria, interdisciplinaria, en algunos casos llega a ser transdisciplinar. También hoy en día hablamos de que en muchos países parte de la investigación se está realizando con el uso de las tecnologías y con el uso de la inteligencia artificial en forma automática. Entonces eso permite que haya proyectos de mayor magnitud donde puedan participar más grupos de investigación, más investigadores y puede haber una colaboración más extensa a nivel internacional. Esa es una tendencia que se está dando en este momento y que es bueno que los modelos la consideren. Hablamos también, digamos, de cómo las funciones misionales de la universidad, formación, investigación y extensión, se articulan, ¿sí? Vemos cómo proyectos de investigación permiten que surjan proyectos de extensión, cómo proyectos de extensión luego se convierten en proyectos de investigación y cómo ese tipo de proyectos retroalimentan para enriquecer la docencia, con ejemplos de la vida real, para que los estudiantes puedan ver cómo se aplica el conocimiento. Y esa es otra tendencia que hay hoy en día. O indiscutiblemente el papel de las universidades es un papel fundamental, ¿sí? Para dinamizar la investigación y la innovación, todo el tema de la relación universidad-empresa, Estado-sociedad, es un tema también importante para nosotros, y todo el tema de las capacidades institucionales. Vemos cómo las universidades logran, identificando sus capacidades institucionales, saber cuáles son sus fortalezas y en qué áreas de conocimiento son fuertes y en qué áreas de conocimiento pueden tener un mayor impacto a nivel nacional. Muchas gracias. Doctora Sonia, muchísimas gracias. Realmente muy interesante conocer el panorama y los avances que ya tiene en este momento el Ministerio de Ciencia y Tecnología, conocer las estrategias en torno a internacionalización son fundamentales, y para nosotros en el proyecto Mimir Andino es de total relevancia el apoyo y la participación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para que en efecto el modelo de gestión de la innovación y la investigación que venimos desarrollando tenga una incidencia y podamos replicarlo no solo a nivel nacional, sino en otros países latinoamericanos distintos a los 3 que ya conforman el consorcio.
Doctora Sonia, yo sé que ya dentro de pocos minutos se debe retirar, sin embargo, alguien en el público nos ha hecho una pregunta muy rápida, Claro. si nos colabora. De parte del doctor Iván Cepeda de la Universidad Javeriana de Cali, nos pregunta que si nos puedes contar algo sobre el cronograma de la próxima convocatoria para la medición y categorización de grupos de investigación e investigadores. Bueno, nosotros esa convocatoria la íbamos a abrir este año a mediados de año por petición de las universidades y dada la situación de pandemia, nos pidieron que la abriéramos en el 2021. Esperamos abrirla en enero del 2021 y dar un tiempo para que puedan actualizar pues todos los aplicativos, el Institulac, el Civilac, el GroupLac, y se pueda, digamos, tengan un tiempo razonable para poder hacer la actualización. Entonces abriremos la convocatoria en enero del 2021. Eso es lo que está previsto. Bueno, acá nos dicen que muchas gracias por la información, excelente información acerca de todo el plan de trabajo de MinCiencias. De nuevo, un agradecimiento especial por acompañarnos en este espacio. Sabemos que continúa la agenda, entonces de igual manera continuaremos nosotros en esta sesión. Muchas gracias, doctora Sonia. No, muchas gracias a ustedes. Okay. Bueno, continuamos con nuestra siguiente sesión. Agradecemos a todos los participantes y a partir de este momento inauguramos el evento público internacional Mimir Andino en Perspectiva, construyendo y reconociendo la dimensión nacional y euro-latinoamericana de la investigación, que tiene como objetivo profundizar la cooperación e integración nacional y regional en la educación superior, la investigación y la innovación. Desde la Asociación Colombiana de Universidades, extendemos una cordial bienvenida y un saludo de agradecimiento a los representantes del Observatorio de las Relaciones Unión Europea-América Latina, OUREAL, a la Fundación Euro-Latinoamericana, EULAC, al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, ASCOFAME, y a todo el público que nos acompaña en sala y a través de Facebook el día de hoy. A continuación, doy paso de nuevo a Elizabeth Bernal, coordinadora académica de la Asociación Colombiana de Universidades, que nos brindará una retroalimentación de esta primera sesión para dar paso al conversatorio. Elizabeth, te doy la palabra. Luisa, muchas gracias. Lanzo de nuevo un saludo a quienes se integran a este espacio del conversatorio. Queremos comentarles a las personas que llegan que previamente hicimos un recorrido muy rápido sobre los avances que ha tenido el proyecto Mimir Andinos, la propuesta de modelo, y hemos recogido además ya la intencionalidad desde una planeación específica de probar el modelo con unos pilotos en 3 universidades colombianas, que son las universidades socias desde Colombia del proyecto Mimir Andino. Para ofrecer un contexto muy general y para las personas que se integraron en este momento, queremos además saludar a las personas que nos acompañan de otros países. Sabemos que nos están acompañando personas de México, de Bolivia, de Ecuador, de Chile, por supuesto, y de Perú, por supuesto. También las personas que nos acompañan desde Europa, sabemos que nos están acompañando desde España y algunas de Italia. Muchísimas gracias. Y rápidamente entonces recuerdo los elementos principales de nuestro proyecto, que quiere desarrollar un modelo de gestión de la investigación y de la innovación. Para ello convocó instituciones tanto del ámbito nacional, entidades gubernamentales y asociaciones, como universidades de muy diversa índole y con muy diversos desarrollos en investigación e innovación de 6 países diferentes, 3 países latinoamericanos y 3 países europeos, en los que coincidimos en el análisis de que la gestión, si fortalecemos la gestión de la investigación y la innovación en nuestros países, podemos generar ambientes favorables y ambientes que apoyen de mejor manera a nuestros investigadores y a nuestros innovadores. Rápidamente les contamos que este proyecto inició formalmente desde enero del 2019. Desde allí hemos hecho un trabajo constante de revisión documental, caracterización, encuentros en diferentes países para ir
ir identificando las principales problemáticas y las propuestas para incluir en el modelo de la gestión de la investigación y la innovación. En marzo nos encontramos con toda esta situación del COVID, lo cual nos llevó a repensarnos el proyecto, pero afortunadamente no hubo ningún freno. Y al contrario, lo que nos ayudó es a pensarnos cómo estos ideales que estábamos planeando para la gestión de la investigación y la innovación se viven en momentos de crisis o momentos de reacción a momentos de riesgos como los que estamos viviendo. Entonces creemos que también este tema del COVID nos da una oportunidad inigualable para probar el modelo, incluso en esta situación tan compleja. Rápidamente les comentamos que el modelo tiene 3 componentes, uno estratégico, el segundo operativo y el tercero organizacional, que esperamos se interactúe con las condiciones institucionales vistas desde capital intelectual, condiciones estructurales y capacidades relacionales, y que esto, pues, por supuesto, se vincule con la relación bidireccional que se encuentra con los grupos de interés. Nuestro modelo sigue 6 principios de autonomía, calidad, ética e integridad, flexibilidad, integralidad y sostenibilidad, que esperamos que se vivan en el desarrollo de este. Reconoce los 3 niveles institucionales que participan en la gestión de la investigación y de la innovación, e incluso en el modelo intermedio reconoce que hay instituciones que tienen modelos más descentralizados y aquellas que tienen modelos más descentralizados para que este modelo pueda ajustarse a este tipo de estructuras organizacionales. El modelo incluye, como lo planteaba, 3 componentes y cada uno de estos componentes incluye unas dimensiones específicas o subcomponentes. Es así como el primer componente estratégico tiene 7 dimensiones y subcomponentes específicos para trabajar de acuerdo a las conclusiones que hemos recogido en el avance del proyecto. Tenemos el segundo componente relacional interno, que incluye 4 subcomponentes, y un tercer componente organizacional y administrativo, que incluye 4 subcomponentes que permiten analizar además el ecosistema institucional. Además de los componentes propiamente dichos, establecemos 3 grupos de actividades transversales que sugerimos se vinculen con los 3 componentes y con los 3 componentes de alguna manera, y estamos con el reto y diseñando cómo hacerle seguimiento al modelo. Para ello estamos analizando cómo articular los principios que esperamos se vivan en la gestión de la investigación y la innovación con el desarrollo de esta, y esto pues como en principio debe redundar en las metas institucionales en esta línea. En este proceso estamos entonces generando algunos indicadores que pueden servir de apoyo a las instituciones, y justo algunos de estos indicadores nos sirvieron para construir un instrumento de autodiagnóstico que ya fue probado por las universidades socias y digamos que guió la construcción y la formulación de los pilotos que van a realizarse, y que pues gracias a lo que hemos conversado en la mesa lo vamos a compartir con las IES colombianas interesadas para que también lo prueben y para que nos cuenten cómo les fue. ¿En qué estamos ahora? Estamos poniendo a prueba este modelo en las universidades latinoamericanas con el apoyo de las universidades europeas y la participación de otras instituciones nacionales e internacionales. Hoy comenzamos con la primera mesa nacional, que es la Mesa Colombia. Vamos a repetir este evento en Perú y en Chile. Sin embargo, lo que consideramos muy importante es que además de este logro de este proyecto, que es el modelo en términos central, pero que además está incluyendo otros logros adicionales, la construcción de redes y otros proyectos que se están generando gracias a la comunicación entre las universidades, vemos muy importante seguir pensándonos, bueno, y más allá de MIMIR, ¿qué viene? Más allá de MIMIR, ¿qué podemos seguir generando para fortalecer la investigación y la innovación en nuestros países? Y por eso se propone este conversatorio que nos va, con el que buscamos generar o ir pensando estrategias para seguir fortaleciendo estos mecanismos en el ámbito nacional y en el ámbito internacional que pues nos permitan la transformación que necesitan nuestros países en relación con la investigación y la innovación. Queremos agradecerle de nuevo a todos por acompañar este proceso. Esperamos que sea de beneficio para los involucrados, y queremos comentarles que abrimos un Jamboard para esta presentación.
El Jamboard ya tiene algunos insumos en los que las personas que participaron dieron sugerencias tanto al modelo MIMIR como a las 3 universidades, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la Universidad de Manizales y la Universidad Antonio Nariño, a quienes les agradecemos mucho las presentaciones que nos hicieron, nos mostraron cómo con pocas sedes o con muchas sedes, siendo públicas, privadas, con diferentes desarrollos, con diferentes cantidad de programas ofrecidos y nivel de oferta de programas con diferentes retos, se vincularon a este proceso, se mostraron a las otras instituciones, están dispuestas y agradecen todas las sugerencias que se les den a propósito de ese proceso, pero también están muy dispuestas a conversar con otras instituciones sobre lo que han aprendido. Entonces, queremos decirles que vamos a dejar este Jamboard abierto durante una semana para quienes no lograron escribir apreciaciones o hacer algunas inquietudes, lo pueden seguir haciendo en este Jamboard. Y luego de una semana lo vamos a recoger y vamos a responder las inquietudes y vamos, por supuesto, a pasar los datos de contacto de las personas de cada una de las universidades. Muchísimas gracias por el primer escenario. Creo que es un escenario de lujo que nos abre el espacio que viene a continuación, que ya es un conversatorio de cómo hacer eco de estas propuestas en los ámbitos nacional e internacional. Elizabeth, muchas gracias. Dando paso a la agenda, damos la bienvenida al doctor Nicolás Patrici, director de Obreal Global, quien nos introducirá al marco euro-latinoamericano de MIMIR Andino, un espacio de construcción conjunta. Doctor Patrici, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Luisa. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Yo voy a intentar ser breve para poder introducir la mesa que sigue, que tiene como objetivo discutir el marco euro-latinoamericano de la investigación en el contexto de MIMIR Andino, a partir de introducir dos elementos. El primero es formal, que tiene que ver con el proyecto MIMIR Andino, con sus objetivos y su proyección. Y el segundo es un pequeño análisis que espero pueda servir de marco. El primer elemento es que el proyecto MIMIR Andino, como ya habían dicho Luisa y Elizabeth, es un proyecto financiado o cofinanciado en el marco del programa Erasmus Plus de la Comisión Europea y que tiene como objetivo, evidentemente, la construcción de capacidades de investigación. Bueno, de capacidades en universidades de América Latina y de Europa, y en este caso está orientado a las capacidades de la gestión de la investigación en el área andina. Ahora bien, el proyecto, como planteaba Elizabeth, fue generando una serie de modelos de gestión de la investigación, en los cuales sus miembros han ido trabajando, pero ahora estamos entrando en una dimensión, en una etapa del proyecto, que obliga a intentar pensar un poco más allá de los modelos concretos que las universidades miembros están trabajando e intentar ponerlo en diálogo con las prioridades políticas regionales y birregionales. En este sentido, perdón, es que mi hija entra, esto de la cuarentena es un poco complicado, decía que en este sentido la Fundación Euro-Latinoamericana, cuyo director ejecutivo se nos va a sumar en el conversatorio que sigue, se nos va a unir al proyecto y al trabajo como socio asociado de MIMIR Andino, y esto esperamos de una dimensión que exceda al ámbito del consorcio y que permita poner al proyecto y a sus resultados en diálogo con las prioridades regionales y birregionales. Este es un primer elemento con el que yo quería abrir y creo que es una buena noticia que la Fundación Euro-Latinoamericana acompañe al proyecto MIMIR y de alguna manera, entre comillas, lo utilice para aceitar, mejorar, discutir, problematizar la relación y la dimensión euro-latinoamericana cuando tiene que ver con la investigación, su desarrollo y su gestión. El segundo punto con el que yo quería introducir esto, que es un poco más de contenido, tiene que ver con lo que decía la viceministra de Talento, Sonia Monroy. Sonia Monroy, en la sesión anterior, para quienes no estaban participando y se nos unen ahora, planteaba tres elementos centrales que me parece que valen la pena recuperar. El primero era la internacionalización o la necesidad de internacionalizar la investigación y la gestión de la investigación
desde un punto de vista, ella hablaba, evidentemente, la viceministra desde el punto de vista colombiano, pero se podría hacer esto extensivo a toda América Latina. La necesidad de internacionalizar, decía Monroy, la investigación y la gestión de la investigación. El segundo elemento al que hacía mención Monroy era a la relación siempre compleja, siempre delicada, entre el aprendizaje de investigación y la necesidad de presentar y de facilitar la articulación entre investigación o generación de conocimiento, si se quiere, y los procesos de aprendizaje y extensión. Ella llamaba los elementos misionales de la universidad. Y el tercer elemento que nos presentaba Monroy era la necesidad de generar mecanismos de apropiación del conocimiento que se iba generando y apropiación del conocimiento que se iba generando en relación a las necesidades del desarrollo regional, nacional y local. Mimir Andino es un proyecto que pretende hacer, que pretende que pretende problematizar estas tres dimensiones a partir de la generación de modelos, pero que tiene claramente una vocación birregional. Es un proyecto euro-latinoamericano. Entonces, cuando nos referimos a internacionalización de la investigación, en el marco de Mimir Andino, siempre está el diálogo entre Europa y América Latina como gran paraguas, pero también, y esto es muy importante decirlo en este foro, el diálogo regional, el diálogo en América Latina. Por algo el proyecto se llama Mimir Andino. Es decir, que el proyecto tiene una vocación de internacionalizar la investigación a partir de generar modelos de gestión que puedan parecerse o que puedan dialogar entre sí y generar prioridades comunes, una intención clara de integración regional y de articulación birregional. También Monroy, cuando hablaba de la internacionalización, decía que de lo que se trataba era de generar unos mecanismos de internacionalización de la investigación no necesariamente atados a los socios tradicionales de América Latina. Mimir Andino también tiene el proyecto de hacer eso, no necesariamente en este foro, pero sí que tiene la vocación en otros foros y en otros espacios de exceder el espacio regional, tradicional de América Latina y promover cooperaciones entre Colombia y Brasil, o entre Colombia y Ecuador, o entre la comunidad andina o los países andinos que conforman Mimir Andino y el Mercosur, América Central y el Caribe, sino que también lo hace intentando generar, a partir de trabajo que estamos desarrollando, entre otros con ASCUN, una relación con universidades y centros de investigación de África y de India para intentar promocionar espacios de cooperación sur-sur. Ahora, la relación sur-sur, sur-sur-norte en cooperación en investigación, por lo menos cuando se trata de ver el estado del arte de la cooperación en investigación o de la problematización de la investigación como mecanismo de cooperación entre América Latina y Europa, está bastante asignada hasta ahora, por lo menos entre el año 2015 y el 2020, por el programa de la Comisión Europea H2020 o Horizonte 2020. Nosotros gestionamos un proyecto que tuvo relativo éxito, un proyecto H2020 de título EULAC Focus, pueden ver todos los resultados en la página web, que tenía como objetivo poner el foco en distintas áreas de cooperación entre América Latina y Europa. Uno de los resultados de ese proyecto fue un estudio bastante exhaustivo sobre el estado de cooperación entre América Latina y Europa en investigación a partir de contabilizar, si se quiere, de manera muy cuantitativa y muy poco cualitativa, pero por lo menos permite dar un mapa, la participación de América Latina y de sus universidades y centros de investigación en el programa H2020 de la Comisión Europea. Para decirlo muy rápidamente y no excederme, lo que se ve en ese estudio es que América Latina tiene una participación bastante activa en el programa, pero no necesariamente constructora de una dimensión euro-latinoamericana de la investigación. Es decir, cada país participa de manera más o menos activa en el programa, pero no se detectaron o no se detectan prioridades conjuntas necesariamente reflejadas en esos proyectos. Y la participación de los países de América Latina en este espacio, utilizando esta herramienta para promover la investigación, es también bastante poco homogénea. Para poner por caso, la participación de Argentina, Brasil, Chile y México es muy, muy grande,
pero la participación de otros países de América Latina, como el Perú, por ejemplo, es bastante menos significativa en el programa. Cuando se mira esto desde el lado europeo, uno nota que los países que tradicionalmente tienen más relación con América Latina, por obvias razones, tienen también una preponderancia en liderar los consorcios H2020 en los cuales participan universidades y centros de investigación de América Latina. Le hace en primer lugar España. Paradójicamente, Italia está en segundo lugar, que tiene una tradición de cooperación en investigación con la Argentina bastante importante. Solo con la Argentina, porque cuando se mira a nivel regional el número de colaboraciones en Argentina es demasiado grande en comparación con el que hay, por ejemplo, con Colombia, entre Italia y Colombia. España, Italia, Francia, el Reino Unido y bastante más lejos Alemania y muchísimo más lejos otros países como Holanda, Suecia, Letonia, Estonia, Chipre, etc. Esto por lo menos genera dos conclusiones que quería dejar arriba de la mesa para pensar. La primera es que a veces los mecanismos de cooperación existentes, las herramientas de cooperación existentes en la generación de investigación conjunta, no generan necesariamente o no se traducen necesariamente en una dimensión euro-latinoamericana de la investigación que ofrezca prioridades comunes, prioridades discutidas de manera conjunta y articuladas de manera conjunta. Lo que genera son actores que utilizan fondos para generar sus investigaciones. Es decir, que de alguna forma, para seguir en el marco de análisis de la doctora Monroy, siguen reproduciendo una lógica norte-sur de la cooperación. No tanto esto no es culpa del norte necesariamente, ¿no? Espero que no se me malentienda. Y ahí mi Mirandino tiene una función, y tiene una función de intentar articular a nivel regional en América Latina prioridades de investigación, poner a regiones en conjunto, quitar el espacio o darle espacio, mejor dicho, para no quitárselo a nadie, a universidades con clara vocación de desarrollo regional, intentar generar núcleos comunes de investigación y de gestión de la investigación y de prioridades de investigación en América Latina. Es decir, mi Mirandino intenta muy humildemente y tiene la humilde ambición de tratar de transformar la lógica sur-norte o norte-sur en la cual está inmerso, porque es un programa cofinanciado por la Comisión Europea, en una lógica sur-norte-sur, es decir, que a partir de su existencia permita generar un núcleo, un espacio, una serie o algún tipo de visión común de la investigación y su gestión en el sur. ¿Por qué? Porque la lógica sur-sur-norte o sur-norte-sur debe servir también, creo yo, para generar una visión común desde el sur en las prioridades de investigación y su capacidad de diálogo con el norte. Y en este sentido, no hay nada mejor para esto que intentar pensar una articulación común desde Europa y América Latina, y por esto es tan importante que la Fundación Latinoamericana sea un actor activo en todo este proceso, porque permitiría de alguna manera introducir todas estas discusiones en un marco común, en un acercamiento común entre Europa y América Latina. Y el último punto es el punto de la apropiación del conocimiento generado. Acá hay muchos debates sobre la mesa, muchos debates que mi Mirandino no necesariamente trata, pero que tratará de aquí en adelante, que es el reconocimiento académico de la generación de este conocimiento. ¿Y para qué se genera este conocimiento? ¿No? Es bastante evidente lo que voy a decir ahora, pero no todas las investigaciones realizadas en América Latina, por distintos motivos, digamos, entre otras cosas, y si se me permite decir esto de manera bastante bestial, digamos, porque la publicación de papers científicos está de alguna manera dominada, muy legítimamente también a veces, digamos, porque son los que lo hacen, ¿no? Por corporaciones editoriales, del conocimiento que se genera y cómo se promueve ese conocimiento. Ahí también yo creo que hay una visión común que mi Mirandino comparte con la Fundación Euro-Latinoamericana, con Ascun y con otros miembros del consorcio, de intentar pensar espacios de reconocimiento académico en un marco latinoamericano que permita, a la vez que facilitar una dimensión birregional de las prioridades de investigación, articular y fortalecer las capacidades de investigación de América Latina. Este es el marco en el cual mi Mirandino se mueve, este es el marco y los objetivos generales
a mediano y largo plazo que tiene Mimir Andino en su vocación de cooperar, de colaborar, de transformarse en un vehículo para fortalecer la integración en materia de investigación y gestión de la investigación entre América Latina y Europa y también en América Latina. Creo que con esto más o menos resumí las dimensiones que convocan a Mimir Andino, las dimensiones que convocan la vocación de construcción política regional y biregional de Mimir Andino, e invitarlos a todos ahora al conversatorio que va a coordinar el secretario ejecutivo de Ascun y que seguramente nos va a dar algunas claves para pensar toda esta problemática entre región, birregionalidad y dimensión euro-latinoamericana. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nicolás, por tu aporte, por esta retroalimentación de la presentación de MinCiencias, que creo que es realmente muy importante para contextualizar el trabajo que venimos desarrollando de Mimir Andino, cómo podemos hacer que los aportes realmente incidan en la política pública nacional y que permitan aplicarse a los diferentes contextos y en la relación que tenemos con Europa en este aspecto. Damos entonces paso a nuestro conversatorio. El conversatorio denominado Mimir Andino en perspectiva, construyendo y reconociendo la dimensión nacional y euro-latinoamericana de la investigación. Me permito presentar a los panelistas del día de hoy. Al doctor Adrián Bonilla, es doctor en Asuntos Internacionales por la Universidad de Miami, ha trabajado en la sede de Ecuador desde 1994, siendo respectivamente subdirector y director de la Fundación Euro-Latinoamericana. Posteriormente ha sido secretario general de Flaxo, también secretario con rango de ministro en Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador hasta el año 2019 y desde 2020 dirige la Fundación Unión Europea, América Latina y Caribe, Fundación EULAC, con sede en Hamburgo, Alemania. Por otra parte, le damos la bienvenida a Susan Benavides Trujillo, líder de internacionalización del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Susan es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo de la Universidad Externado de Colombia, en convenio con la Universidad de Columbia, Estados Unidos. Máster en Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación y Política Científica de la Universidad de Sevilla, España, y magíster en Investigación en Estudios Interdisciplinarios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes en Colombia, con estudios en Gestión de Proyectos para Instituciones de Educación Superior de la Universidad Karl von Ossietzky de Oldenburgo, Alemania. Desde el sector gobierno, ha estado vinculada con instituciones como el Congreso de la República, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y Colciencias. Fue directora de Relaciones Internacionales y vicerrectora de Investigaciones de la Universidad de Santander. Damos la bienvenida también al doctor Luis Carlos Ortiz, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina ASCOFAME. Es administrador público, magíster en análisis de problemas económicos, políticos e internacionales y experto en temas de liderazgo, formación, ejercicio y gestión de recursos humanos en salud. El doctor Ortiz ha ejercido cargos en entidades como el Instituto de Seguros Sociales, el Departamento Nacional de Planeación, la Secretaría de Salud de Bogotá e instituciones prestadoras de servicios de salud. Fue director de Talento Humano del Ministerio de Salud durante 10 años, contribuyó al fortalecimiento de los espacios y canales de comunicación, concertación y coordinación con universidades, hospitales universitarios, sociedades científicas, colegios profesionales, organizaciones gremiales, instituciones de salud, organismos internacionales, ministerios y otras entidades oficiales y privadas. ASCOFAME hace parte del consorcio Mimir Andino. Y finalmente, nuestro moderador, el doctor Oscar Domínguez, ingeniero agrónomo de la Universidad de Los Llanos, especialista en educación ambiental y magíster en educación de la Universidad Santo Tomás, especialista en gerencia estratégica de la Universidad de La Sabana, se ha desempeñado en cargos del sector público y privado. Ha sido catedrático y directivo universitario, desempeñando varios cargos como el de rector de la Universidad de Los Llanos entre el año 2009 y el 2015. Fue secretario general entre el 2015 y 2019 de la Asociación Colombiana de Universidades y actualmente se desempeña como director ejecutivo de la misma. Muchas gracias a nuestros panelistas y moderador. Le doy paso entonces al doctor Domínguez para que inicie esta sesión. Gracias. Luisa Villamizar, muchísimas gracias a todos los presentes, a nuestros querida panelista, gracias por esta disposición de tiempo. Yo quiero reconocerles esa disposición, quiero dar un saludo, me corresponde además
a nuestros rectores presentes, nuestro presidente de la asociación, Luis Fernando Gaviria, y a todos aquellos académicos que de manera nuestra local, como todos los países que mencionamos anteriormente, podemos evidenciar están siguiendo esta jornada importante del proyecto Mimir Andino. Desde luego tengo que hacer un repaso rápido que les pido por favor me perdonen un par de minutos. Nicolás acaba de intervenir, muchas gracias a ti Nicolás y desde luego un saludo a Ramón Torre, que ustedes a través del Observatorio Global permiten y han sido los socios estratégicos para garantizar que a través de la historia Latinoamérica y Europa hayan avanzado en estos lazos de cooperación multinacional o internacional en los que Obreal ha sido el gran patrocinador. Muchas gracias por eso, creo que orientaste muy bien lo que puede ser el antecedente de este diálogo y también decir, hombre, que aquí hay que hacer un reconocimiento de las personas que van a participar en el diálogo con las cosas especiales, por ejemplo, que Luis Carlos hoy tiene encomendadas, están en asamblea de Ascofame y él muy juiciosamente ha hecho su tiempo para poder estar aquí en este momento y sé también que de la misma manera Adrián, con todas las responsabilidades que tiene ahora como director de ULAC, pues con todo ese mandato grande que le han dado los gobiernos latinoamericanos y europeos para esta misión que le encomiendan ahora de hacer estos enlaces América Latina, Europa, más vigorosos y con resultados hacia adelante, pues se convierte en una posibilidad. Sin duda, Susan, tendremos de ti ahora en ese paso universitario. Aquí hay que decir para todos los presentes que somos muy afortunados. Ustedes lo acabaron de oír de la viceministra, la doctora Sonia Monroy. Tuvimos una suerte en Colombia de coincidencias, esa maduración ahora de lo que era nuestro departamento de conciencias en ministerio, ahora ya un actor de la política pública mucho más relevante, una mayoría de edad que le dan. Aquí tengo que mencionar que gracias a los esfuerzos que hemos hecho, logramos ahora, seguramente con la Academia de Ciencias, incidir para que lo que era la inicial propuesta presupuestaria para el Ministerio de Ciencia y Tecnología con la Academia de Ciencia lograra tener los resultados de aprobación del Congreso en aumento, que era como todos lo aspirábamos. Muy bien, voy a entrar en materia, el tiempo es muy corto. Solamente quisiera sugerirles a nuestros panelistas una manera de orientar este diálogo con la siguiente intencionalidad, Adrián, Luis Carlos y Susan. Quisiera empezar primero por como lo muy local, lo muy del análisis que Luis Carlos nos pueda orientar en una primera pregunta muy para usted, como para una primera sintonía de quienes nos escuchan, de esta motivación de este panel. Luego pasaríamos a MinCiencias un poco en la lógica de venir desde la mirada de la formación médica y uno de los mayores demandantes, un poco si se puede decir así, de los temas de información científica. Luego pasarnos al ministerio un poco para que la doctora Susan nos pueda orientar en esa mirada que seguramente traducirá en muchas de las cosas que ya la doctora Sonia, nuestra viceministra, planteó. Y luego pasarnos a la mirada de Adrián Bonilla como la persona responsable de ULAC ahora, que pueda interpretar lo que los mandatarios de los gobiernos han pensado en estos temas y cómo él, con su gran liderazgo y experiencia, nos puede ayudar a avanzar. De tal suerte que con esa lógica, si les parece a ustedes, voy a formularles inicialmente una pregunta muy para cada uno y luego haremos una suerte de preguntas transversales que nos lleven a avanzar de esa manera en el contenido de esta propuesta del diálogo. Quisiera entonces, Luis Carlos, con mi agradecimiento nuevamente, sé que estás volado de tu evento, pero te agradezco la generosidad de haber dispuesto nuestra invitación como prioridad. Luis Carlos, ¿qué estrategias pueden funcionar mejor para fortalecer la investigación en la salud desde la cooperación científica entre las facultades de medicina? Tú como director ejecutivo de Ascofame, adelante, por favor. ¿Abres tu micrófono, por favor, Luis Carlos? Perfecto, siempre suele ocurrir, ¿no? Mil gracias nuevamente, Oscar, y un saludo para los compañeros del panel, para todas las personas que en este momento están asistiendo a este evento. Gracias también a todos los organizadores del MIMIR, de los cooperantes internacionales. Bien, la pregunta, pues, voy a empezar como por la parte más fácil y evidente, digamos, y es que hoy en día gran parte de la investigación que hacen nuestras universidades depende, es una cosa que hay que cambiar entre otras cosas, depende de los recursos y las convocatorias que están financiadas con recursos públicos, muchos de ellos a través de programas, digamos, administrados por MinCiencias y muchos de ellos de recursos provenientes también
de regalías. En ese sentido, digamos que una forma de hacerlo rápido y contundente pudiera ser que en las convocatorias a investigaciones, a proyectos, a grupos de investigación que se financien con esos recursos, se le dé un peso más importante a aquellos proyectos que integren esos esfuerzos entre diversas instituciones, entre diversas facultades, y que ojalá también integren a otros actores, como el caso de las clínicas y los hospitales universitarios, que son los escenarios naturales de la formación y de la investigación en temas de medicina. Entonces eso sería como un primer elemento. Un segundo elemento, y que eso sí nos corresponde hacerlo a las universidades, en este caso a las facultades de medicina, y de manera específica a ASCOFAME como una organización que las asocia, es la identificación y la gestión de oportunidades y recursos que ayuden a integrar a las universidades entre sí y con otras instituciones, como lo dije. Y hay un ejemplo, digamos, que me gustaría traer, y es el programa de jóvenes investigadores. Es un programa que integra recursos, por un lado, del Ministerio de Ciencias, pero también de una empresa privada como lo es Pfizer, con los esfuerzos y la capacidad institucional que tiene ASCOFAME para integrar a las facultades de medicina. Pero no se queda ahí, porque adicionalmente se integran estos recursos y estos esfuerzos a un programa nacional del Ministerio de Salud, que es el Servicio Social Obligatorio para los médicos recién graduados. Entonces, es una forma como ASCOFAME ve una oportunidad, busca a los agentes, integra al gobierno, integra a la empresa privada que generalmente tiene recursos disponibles para esto y lo armoniza con un programa de carácter público como lo del Servicio Social Obligatorio. Es un ejemplo que hay que tomar como referencia y hay que seguirlo proyectando. Por el lado o relacionado más bien con la misionalidad de ASCOFAME como la asociación que integra las facultades de medicina en el país, también tenemos estrategias que han funcionado de manera muy adecuada a través de la cooperación y la participación de todas sus facultades en la elaboración, digamos, de acuerdos con respecto, por ejemplo, a la transformación de la educación médica en Colombia. En el año 2017 se hizo el consenso de Montería, donde participaron todos nuestros decanos y se logró un acuerdo sobre cuáles eran los aspectos que se debían modificar y que se deberían transformar en los próximos años. Es, digamos, una especie de camino, de guía que están siguiendo todos nuestros decanos. El hecho de haber sido construido de manera participativa compromete a las instituciones, compromete a los decanos y de alguna manera es una fortaleza muy grande. Hay que decir que el consenso de Montería en esa transformación de la educación médica le da una fortaleza muy grande a la investigación dentro del proceso, digamos, de formación médica en el país. Otro punto importante que también estamos liderando y construyendo desde ASCOFAME es hacer una identificación de cuáles son las fortalezas, las necesidades, las oportunidades que tienen nuestras distintas facultades en cada una de las regiones del país, de tal manera que sepamos quién tiene aquello que le puede servir a otra universidad donde se identifican debilidades o necesidades en esos aspectos donde las otras son fuertes. Eso todavía estamos en proceso de construcción, esperamos continuar en el año 2021 de tal manera que tengamos la posibilidad de que entre las mismas facultades se genere, digamos, esa coordinación, esa cooperación, esa asociación según sus propias necesidades, sus propias fortalezas y también la identificación de algunos propósitos comunes. Eso también tiene que ir de la mano con encuentros que se deben propiciar, espacios que se deben propiciar para que los grupos de investigación y los demás estamentos de la comunidad académica de nuestras universidades pues logren encontrarse, compartir sus resultados en investigación, las expectativas, las necesidades que tienen. Y es algo donde también nosotros hemos avanzado bastante bien con encuentros regionales, con encuentros nacionales. Usted lo mencionaba ahora, Oscar. Estamos hoy en un encuentro que se denomina Reinventando la Educación Médica en la Era COVID-19. Y ahí, por ejemplo, le damos un espacio muy importante a los póster generados por los docentes, los estudiantes, los residentes de las universidades, donde hacen propuestas muy concretas que les interesan a otros actores que nos visitan en el encuentro y generamos el espacio para que los compartan y se pongan de acuerdo sobre esos temas.
Luis Carlos, muchísimas gracias, doctor Luis Carlos. Creo que ahora ya con ese enfoque de la mirada desde un área del conocimiento, que es la medicina, y en el liderazgo de Ascofame, podríamos pasar ahora a MinCiencias. Doctora Susan, gracias. Definitivamente yo no puedo dejar de decir que Colombia es muy afortunada ahora en la lógica de la madurez del ministerio. Ustedes habrán visto, tuvimos por fortuna una de los sabios de la comisión de sabios, la doctora Mabel Torres, designada como ministra de nuestro primer ministerio, y ahora en cabeza de muchos académicos, dentro de los que destacamos a Diego Hernández, Sonia Monroy como viceministros, y ahora la doctora Susan, en esta lógica, gente muy de la Universidad Colombiana. Quisiera, por favor, doctora Susan, pedirle su intervención relacionada con si MinCiencias tiene MinCiencias tiene un importante número de programas para apoyar a investigadores. ¿Qué programas podrían crearse o fortalecerse para apoyar a quienes realizan la gestión de I+I en Colombia? Doctor Domínguez, muchísimas gracias. Un saludo muy especial para usted y su equipo de trabajo, para Luisa, Elizabeth. Yo me siento muy honrada de estar participando en este conversatorio y de encontrarme con viejos amigos de las vicerrectorías de investigaciones, César Guerrero, Enrique Vera, bueno, entre otros, Fabiola Aguilar, ahora en la UDES. Y también compañeros de proyectos Erasmus Plus, Nicolás, Patricio, un gusto saludarte. Un saludo muy especial a todos los rectores y académicos que están conectados y por supuesto a mis compañeros de este panel. Bien, yo quisiera decirles que en el marco de los propósitos que tiene Mimir Andino, que ya han quedado bastante claros en las presentaciones anteriores, de aumentar la cooperación científica, del cierre de brechas regionales, de cómo incidimos en la transferencia real del conocimiento a los sectores sociales y productivos, pues esta situación actual ha develado, yo diría, la necesidad de insistir en dos puntos. Uno, pasar un poco de la cooperación a la solidaridad, y es como todas estas redes, estos proyectos, estos programas, de alguna manera nacen con un propósito mayor que parte de esa necesidad de ser solidarios y de entender que todos tenemos problemas comunes y que todos podemos aportar a la solución de esos problemas comunes. Y otro es el capital social. Y por capital social yo quisiera aquí señalar la definición de Putnam en relación con que son las características que permiten la generación de redes, normas y sobre todo de confianza hacia un beneficio común. Y partiendo entonces de esa colaboración y de esa solidaridad y de ese capital social, el Ministerio ha insistido muchísimo precisamente en generar programas que permitan fortalecer las redes de conocimiento, pero también las redes de confianza. Entre esos programas, nosotros podríamos decir que el Ministerio ha tratado, como lo presentaba la viceministra Sonia, de crear una ruta de ciencia para la vida. ¿Qué es ciencia para la vida? Que la ciencia no solamente se tiene que preocupar por la formación avanzada, sino que nosotros tenemos que incidir en las vocaciones de nuestros niños, niñas y jóvenes que van a ser posiblemente las generaciones de los nuevos investigadores. Tenemos que también incidir en los semilleros de investigación, en los jóvenes a través de programas como Nexo Global, Jóvenes Investigadores, después los programas de formación avanzada que permiten ya la generación de conocimiento, los estudios doctorales, las estancias postdoctorales y demás. Y en esa concepción de la ciencia para la vida, nosotros creemos que la internacionalización o la cooperación científica también tiene que verse como una cooperación que permee todos estos programas a lo largo de la vida. Y en ese sentido, yo creo que es importante señalar que hay programas ya dados
que permiten fortalecer esa cooperación, esa solidaridad y ese capital social, pero sin lugar a dudas esos programas no son suficientes. Nosotros tenemos programas que permiten la creación de redes de conocimiento, esta gran alianza iberoamericana que tenemos con CITED, que financia la creación de redes temáticas especializadas en las que Colombia ha venido teniendo una participación importante, pero creemos que también tenemos que avanzar a otro tipo de redes más transnacionales. Nicolás Patrici mencionaba la importancia de pensar un poco en esta lógica del sur global, de la cooperación del sur global, y yo creo que si bien hay todavía arraigos muy grandes de la cooperación norte-sur, el ministerio sí tiene como proyección generar una mayor interacción, relacionamiento y vínculo con países del sur global que comparten necesidades y también potencialidades para generar una ciencia que transforme realmente la sociedad. Tenemos nosotros y hemos avanzado en programas o proyectos, por ejemplo, que financian el desarrollo de proyectos de investigación en bioeconomía. Tenemos una convocatoria que lanzamos recientemente con Alemania, que ha permitido el desarrollo de proyectos en esta área, pero sobre todo también de acercamientos de nuestros investigadores colombianos con los alemanes. Este año se lanzó una convocatoria de proyectos conjuntos en salud mental con Reino Unido, y esa es una lógica que nosotros queremos seguir insistiendo. La viceministra lo decía, no solamente ya debemos enfocarnos en la financiación de las movilidades de los investigadores, sino en proyectos que tengan, por supuesto, componentes de movilidad o acercamientos, pero que se financien proyectos ya dentro de estos focos o prioridades que el país ha definido y que fueron ya presentados anteriormente. Entonces, este tema del fortalecimiento de las convocatorias bilaterales con componentes de movilidad, no que sea solamente es el fin, va a seguir siendo una apuesta del ministerio. Pensamos también que es muy importante la diversificación de ciertos instrumentos que permitan conectar a Colombia con centros de investigación de primer nivel. Nosotros queremos avanzar, por ejemplo, en convenios con la National Science Foundation, el CERN, que permitan generar proyectos ya en colaboración de nuestros científicos colombianos con estos centros de investigación, seguir fortaleciendo los programas de formación avanzada. Ustedes saben que gran parte del presupuesto antes de Colciencias y ahora del ministerio se ha dedicado a la formación doctoral, y esto de alguna manera tiene que incidir también en el mejoramiento de las capacidades del país para atender estos retos globales desde la perspectiva científica. Queremos nosotros también incidir o lo que estamos proponiendo es que la internacionalización permee también en las empresas de base tecnológica, que logremos a través de las misiones diplomáticas hacer vitrinas de los emprendimientos de base tecnológica que el país está generando para conectarlos con oportunidades de comercialización de otros países o otros aliados internacionales. Y quiero cerrar ya para terminar esta primera pregunta diciéndoles que para nosotros también es importante avanzar en una gran estrategia de diplomacia científica. Esto es relativamente nuevo en la región de América Latina. Hemos visto cómo otros países europeos han venido avanzando muy decididamente en este tema, y yo creería que ese podría ser un gran tema para otro nuevo proyecto Erasmus+, porque en la región no hay grandes referentes de diplomacia científica. La diplomacia científica es simplemente cómo la ciencia cada vez es más cercana a la toma de decisiones y cómo nosotros permitimos y fomentamos que nuestros investigadores puedan contar y divulgar lo que están haciendo en escenarios locales, pero también internacionales, para posicionar la ciencia colombiana en diferentes regiones y en diferentes países. Y finalmente decirles que, como lo mencionaba la viceministra, esta misión internacional de sabios nos dejó 3 retos que ya los expuso ya con bastante claridad,
Y de esos 3 retos están las misiones emblemáticas. Nosotros queremos pasar de la lógica de país de financiar simplemente proyectos o programas de investigación a que se conformen misiones en las que participen todos los sectores académicos productivos, los centros de investigación, investigadores nacionales e internacionales, que haya realmente unas grandes alianzas en torno a retos globales que tenemos como sociedad, y a partir de esa conformación de las misiones, como la cooperación internacional, pues también tiene una amplia participación. Yo dejaría hasta ahí en esta primera pregunta. Gracias. Susan, muchísimas gracias, doctora Susan. Creo que aquí conecta muy bien con esta intervención. Adrián, muchísimas gracias por esta participación. El objetivo de orientarla de esa manera tenía la posibilidad de que usted viera desde un área de conocimiento planteada por Luis Carlos en Colombia con la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, luego desde el ministerio con la doctora Susan, que ha hecho su presentación como usted la acaba de escuchar, y eso de la diplomacia y esos otros programas que ella mencionó son absolutamente vitales, que nos permita ahora usted, en ese mandato que le han dado los presidentes de los países ahora como director ejecutivo de la ULAC, que nos pudiera entonces hablar un poco de cómo vincular a más países europeos y latinoamericanos y del Caribe en esta línea para fortalecer I+D+I. Muchas gracias, muy honrado por la invitación, felicitaciones por el evento y por las presentaciones, que son presentaciones muy serias, muy sólidas, muy consolidadas. Yo básicamente plantearía que es necesario hacer una reflexión previa para poder sustentar alrededor de ella lo que podrían ser líneas de política pública que articulen a las 2 regiones y que articulen además las necesidades de nuestras sociedades y las decisiones de los gobiernos. Un elemento que creo que es inevitable tomar en cuenta si tenemos una perspectiva de carácter regional o birregional es que nosotros en las regiones, si las vemos en esta lógica, tenemos unos ecosistemas de ciencia, de tecnología y de innovación que son altamente heterogéneos y también altamente desiguales en su desarrollo, en el desarrollo de la investigación, en el desarrollo de las capacidades de las personas que investigan, en los presupuestos que sustentan esa investigación, que en la mayoría de los casos, más bien dicho, en todos los casos, son abrumadoramente, tienen como fuente el sector público de nuestros países, pero no solamente en América Latina, sino también en las otras regiones del mundo. Esta es una constante. Entonces, de las capacidades económicas de los estados y de los gobiernos depende mucho la posibilidad de desarrollar más o menos proyectos de carácter científicos. La causa de la heterogeneidad es estructural, diría yo, y no solamente se refiere a distintos desequilibrios y asimetrías dentro de cada una de las regiones, sino que nosotros, si localizamos, por ejemplo, la posibilidad de mirar esto en escenarios puramente domésticos, puramente nacionales, vamos a encontrar también una alta diversidad y una alta heterogeneidad. Vamos a tener en cualquier país de América Latina centros de concentración de la investigación y tenemos periferias también en cada uno de nuestros países. Esto nos remite, si es que hablamos siempre desde una perspectiva latinoamericana y del Caribe, a la necesidad de, a través de la agencia, tratar de equilibrar esas asimetrías, pero también a través de la agencia tratar de establecer cuáles son las prioridades de sociedades como las nuestras, que no son iguales en términos de los recursos que poseen a otras sociedades, ni siquiera de la región o de otras regiones del mundo. Las necesidades son distintas y entonces esto nos remite a la idea de pertinencia, ¿sí? O sea, hay conocimiento necesario de desarrollar que es pertinente a las demandas de las sociedades en donde nosotros vivimos. ¿Sí? Lo que ocurre en América Latina no se parece a lo que ocurre en Corea del Sur, ni es del este de los Estados Unidos, ni es del Reino Unido, ni es la Europa occidental, es
otra realidad, y entonces las necesidades de las sociedades de América Latina y el Caribe son otras, y el tipo de conocimiento que se puede producir pertinente, relevante, porque el conocimiento tiene como objetivo, desde una lógica pública, el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. El tipo de conocimiento tiene que ser adecuado, y el financiamiento de ese conocimiento tal vez adecuado a las necesidades de cada una de las sociedades. Y por esto creo que, en primer lugar, para poder tener aproximaciones que no sean dispersas y que vayan más allá de la retórica, hay que identificar el hecho de esta de heterogeneidad, y hay que identificar la necesidad de reflexionar sobre la pertinencia del tipo de conocimiento que se produce, del tipo de investigación que se produce y de la naturaleza de las universidades y centros e instituciones de investigación y de educación superior. Es necesario tener presente esto, porque de lo capaces que seamos de vincular ese conocimiento a las necesidades de nuestro desarrollo, de nuestras sociedades, de las personas que viven en ellas, es que en realidad tiene que caracterizarse, este es un concepto absolutamente, más bien dicho, la responsabilidad de esta intervención es personal, a partir de la identificación de estas necesidades es que tiene que caracterizarse y tiene que conceptualizarse la idea de calidad, ¿no? Y la idea de excelencia, por ejemplo, de excelencia académica, que tiene que estar evidentemente relacionada, diría yo, a esta necesidad y a esta demanda de las sociedades que financian, ¿sí?, la investigación de todos los científicos, no solamente de las ciencias aplicadas, pero también de las humanidades y de las ciencias sociales. Ahora, habiendo dicho esto, creo que es necesario también tomar en cuenta que hay que estamos en distintas etapas de producción científica en la región y en el mundo, ¿sí? El conocimiento científico no es producido de la misma manera que en el siglo XX o en el siglo XIX. El conocimiento científico se produce cada vez más socialmente, cada vez es menos la inspiración de una persona genial o especialmente talentosa, y cada vez más es el resultado de equipos de investigación que tienen la posibilidad de articularse dentro y fuera de las sociedades locales para producir algo que sea conocimiento nuevo, dado el grado de desarrollo tecnológico, sobre todo en el campo de la comunicación que tenemos ahora. Cuanto más articulado, cuanto más social, cuanto más colectiva sea la producción del conocimiento, más posibilidades tenemos de que ese conocimiento efectivamente sea de calidad y sea pertinente. No hay conocimiento de calidad en sociedades como las nuestras si no es pertinente a las necesidades de ellas. Lo que nosotros necesitamos, lo que nosotros demandamos, lo que nuestras sociedades quieren controlar, bueno, son los problemas que son de alguna manera evidentes. Problemas que tienen que ver con la necesidad de aumentar la productividad, problemas que tienen que ver con pobreza extrema, problemas que tienen que ver con la forma como ellas se han construido históricamente. Y la idea es, sí, si estamos en el terreno de las ciencias de la vida, de las ciencias aplicadas o de las humanidades y de las ciencias sociales, esto es como un norte de cualquier lógica de investigación. Con estos antecedentes, creería yo, con estos antecedentes, entonces sí podemos visualizar cuáles son las necesidades que nosotros podemos articular en la producción de conocimiento con las lógicas de producción del mismo también de otras regiones. Y a partir de esta identificación que es previa, establecer las prioridades en las sinergias entre las regiones, establecer las prioridades entre los sectores públicos y el sector privado, la articulación con ellos de las universidades. Pero nos encontramos en un mundo
en que la forma, por ejemplo, y esto es algo que hay que reconocer, cómo el sector privado en las sociedades de América Latina y el Caribe se relaciona con las instituciones de investigación es distinta por las propias precariedades que él tiene de otros lugares del mundo. La industria latinoamericana o la agricultura latinoamericana trabaja sobre mucha tecnología importada, por ejemplo, que vuelve más amplia su capacidad productiva. Este tipo de tecnología bien podría producirse en nuestros países. ¿Qué demandamos? ¿Qué queremos? O sea, definitivamente, claro, queremos científicos, pero la capacidad científica no puede ser construida alrededor de índices que no son necesariamente pertinentes. Lo que uno publica no es necesariamente una demostración de calidad, o donde uno publica no es necesariamente una demostración de calidad, o no es el único, exclusivo o más importante de los estándares. El más importante de los estándares es cómo se sirve a la sociedad, cómo uno publica, dónde uno publica es, claro, importante, está muy bien, pero no es esto el objeto de la producción científica. Y el tipo de reconocimiento científico que nosotros tenemos en estos momentos es un tipo de reconocimiento científico que sí, efectivamente está globalizado, requiere pensarse a la luz de nuestras necesidades. Yo dejaría acá para luego llegar al tema de ese reconocimiento. Muchas gracias. Adrián, muchísimas gracias. Creo que ha sido, como pueden todos haber percibido, un importante enfoque que cogimos desde el área del conocimiento, pasando por la institucionalidad y llevándolo ahora en esta mirada muy importante que nos hace Adrián y esos llamados tan interesantes que él convoca en su intervención. Pero bueno, creo aquí para los tres que tendríamos la responsabilidad en este panel y para todos los que nos acompañan virtualmente, que recurrir a esto que ha significado el 2020. Y no podríamos tener este panel sin que habláramos algo del impacto de COVID en este momento, y no sería teniendo la oportunidad de personas tan interesantes en este panel, permitirnos hacer una pregunta que va a ser general para todos. Les pido me la contesten de manera secuencial, que tiene el siguiente enfoque, y este sí ya no tiene comprensiones del lugar o del sitio donde ustedes representan, sino que la vamos a hacer de manera general, y le voy a pedir el favor a la doctora Susan que inicie, pero desde la institucionalidad de cada uno, Ascofame, MinCiencias, EULAC, ¿qué oportunidades, qué riesgos puede usted identificar como consecuencia del COVID-19 para la gestión de la investigación y la innovación en América Latina a propósito de esta situación que estamos pasando, que insisto, este 2020 marcó generación y va a marcar esta generación? Susan, ¿me quisieras apoyar, por favor, iniciando? Claro que sí, doctor Domínguez. Bueno, yo quiero contarles, voy a empezar primero por las oportunidades de manera muy rápida y después por los riesgos. Yo quiero contarles que, como lo decía la viceministra, este ministerio inició este año. En febrero se posesionó la primera ministra de Ciencia y Tecnología del país, y en marzo arranca todo este tema en Colombia de la pandemia, de los aislamientos, de las cuarentenas y demás. Entonces, este ministerio, cuando inicia y está en su primera fase de planeación, ya tiene que enfrentar este gran reto que fue atender la pandemia. Cómo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología lográbamos dinamizar y movilizar las capacidades regionales para poder atender de una mejor manera este gran reto. Entonces, no ha sido nada fácil. El ministerio lanzó de manera rápida lo que se denominó la MinCienciatón. A partir de esa MinCienciatón se lograron canalizar recursos a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación importantes que van a permitir unos resultados también no solamente en el desarrollo mismo de la investigación, sino en el fortalecimiento de las capacidades de universidades, centros
centros de investigación, que más o menos en 24 horas diseñaron un proyecto de investigación y lo presentaron y lograron realmente la financiación, proyectos de muy alta calidad que estamos seguros van a ser muy importantes y están siendo fundamentales para el desarrollo del país y cómo Colombia afronta este tema. Entonces, yo diría eso, que esta pandemia se volvió una oportunidad de focalizar estos recursos a las regiones, de fortalecer laboratorios de biología molecular en todo el país y que ese fortalecimiento de los laboratorios nos permitiera también generar alianzas con otros países de frontera para poder también compartir esos laboratorios, para de alguna manera generar sinergias y colaboraciones en el uso de esos laboratorios. Pero por otro lado, yo quisiera ver también la pandemia como la oportunidad que se ha dado de poner otra vez en la agenda política del país y sobre todo en la agenda científica del país el tema de la ciencia abierta. Esto es un tema que no es nuevo, que la UNESCO lo ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, pero lo que pasó develó precisamente la importancia de cómo los datos, la información, los desarrollos científicos tienen que estar disponibles para atender estas contingencias o estos retos globales, y por eso pensar en el conocimiento como un bien público se volvió lo principal en el país. Y tenemos ahí mucho por hacer. La viceministra presentaba que queremos desarrollar la primera política de ciencia abierta del país, pero esto no solamente se resuelve con una política nacional, sino que debe haber un cambio cultural desde las mismas instituciones o actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología para avanzar en la ciencia abierta, más allá de los repositorios en donde todas las instituciones publican o ponen sus resultados académicos. La ciencia abierta es ver cómo desde las instituciones, las instituciones de educación superior, las universidades, en su cultura institucional, pues ponen a disponibilidad esta información, más allá de pensar solamente en este sistema que ya todos conocemos y que todos estamos inmersos de las publicaciones científicas en estos grandes editoriales que pues tienen unas restricciones, como todos sabemos, en el acceso a la información. Riesgos. Muchos, y lo voy a hablar sobre todo desde internacionalización, que es el área que yo manejo, la movilidad. Nosotros teníamos más o menos 5 capítulos de convocatorias de movilidad de investigadores con Europa, Alemania, Brasil, bueno, con otros países. ¿Y qué pasó? Que tuvimos que suspender todas esas movilidades este año y pensar también para los próximos años ¿qué vamos a hacer? Porque es que si no podemos movernos, si los investigadores no pueden hacer esos acercamientos presenciales, ¿cuál es la alternativa? Y yo creo que aquí este riesgo que tenemos hoy de cortar relaciones por la limitación de las movilidades físicas, tenemos que volverle una oportunidad al compartir y fortalecer las comunidades virtuales o las redes tecnológicas académicas en las que los investigadores pueden y deben tener una mayor interacción. Y también los riesgos que hemos visto de esta pandemia son las limitaciones que hemos tenido en las expediciones bio. Para los que no son colombianos, Colombia tiene un programa que se llama Colombia Bio. Nosotros somos el segundo país más biodiverso del mundo por metro cuadrado. Somos el país más diverso del mundo en aves y entonces estamos diseñando unas expediciones para conocer mejor la fauna y la flora y a partir de ese conocimiento generar valor agregado, y ahí ya viene todo el discurso de la bioeconomía que la viceministra esta mañana presentaba también esa primera misión. Entonces hemos tenido limitaciones en estas expediciones bio. Teníamos este año, a partir de un gabinete binacional entre Perú y Colombia, una expedición bio por el río Putumayo, en la zona frontera, porque compartimos el mismo río, pero no la pudimos hacer. Entonces, son esos riesgos que hemos venido develando con la pandemia, pero por supuesto pensando siempre en la potencialidad, en la oportunidad de cómo tenemos que cambiar esta cultura con la que veníamos tradicionalmente enfocando todos los programas de cooperación.
Doctora Susan, muchísimas gracias. Voy a pedirle el favor con esa mirada de lo local, de lo colombiano, al doctor Luis Carlos, que por favor en esa misma línea de oportunidades y situaciones complejas del impacto de COVID sobre este tema, por favor, adelante. El micrófono, por favor, Luis Carlos. Susan hizo una excelente síntesis. Voy a enfocarme entonces en algunos aspectos muy particulares. En el área de la salud particularmente, considero que la pandemia sirvió como catalizador. Creo que eso ya se dijo, aceleró muchos de los procesos, porque realmente la pandemia lo que hizo fue plantear unos retos y unas necesidades que requerían de unas respuestas urgentes y unas respuestas urgentes de temas de investigación e innovación. De hecho, si ustedes recuerdan, en la primera fase, no solo Colombia, sino muchos países en el mundo tuvieron dificultades para conseguir equipos, para, por ejemplo, a las unidades de cuidados intensivos, pero también elementos de protección para el talento humano en salud y para la misma comunidad en general, el tema de los ventiladores también. Y eso llevó a que muchas universidades, creo que algunas con el apoyo de MinCiencias, en muchas participaron en nuestras facultades de medicina, empezaron a trabajar de manera muy rápida, por ejemplo, en el desarrollo de esos ventiladores que no se conseguían en el mercado internacional, y también algunos o muchos elementos de protección se empezaron a fabricar acá en Colombia con apoyo también de la academia. Entonces eso sirvió muchísimo para acelerar y para darle, digamos, como fuerza a muchos proyectos que estaban ahí, digamos, como que no se movían. Y lo mejor de todo es que finalmente se concretó en soluciones útiles frente a las necesidades que nos planteó la pandemia, y eso necesariamente creo que va a quedar como una ganancia que se conservará en el tiempo para afrontar futuras crisis similares que ya se predice que van a ser más frecuentes. De igual forma, creo que se fortalecieron las redes de los grupos de investigación, ya lo habló Susan, se facilitaron, aceleraron los mecanismos para compartir el conocimiento acá en Colombia, pero también a nivel internacional. Acá en nuestro país particularmente estamos viendo, fue mucho más evidente la necesidad de fortalecer la investigación y la innovación en temas como por ejemplo salud pública, prevención y promoción de la salud. No solamente, digamos, la innovación en alta tecnología, sino también la innovación en modelos de atención que den respuesta a las necesidades básicas de salud de la población colombiana. Hay incluso también quienes hablaron de la necesidad de recuperar la capacidad de Colombia, particularmente el Instituto Nacional de la Salud, para la producción de vacunas. Nosotros fuimos líderes hace muchos años en la producción de algunas vacunas propias acá para los países del trópico, pero eso se perdió y nuevamente se está hablando de recuperar esa capacidad de investigación. Entonces, de alguna forma también hay una mayor conciencia frente a la importancia de tener una capacidad, de fortalecer una capacidad de investigación e innovación en Colombia, particularmente frente a esos temas de salud. Los riesgos creo que también están dados por las mismas circunstancias. Esa urgencia de responder, de dar respuestas rápidas a las necesidades puede debilitar en un momento dado la rigurosidad y puede llevar a que se pierda de pronto el enfoque en proyectos de largo plazo, que no necesariamente responden a la coyuntura. Esa es una responsabilidad de la academia, de los grupos de investigación. Y lo otro, y particularmente para las universidades, es que sí se vienen presentando dificultades financieras, y eso puede afectar en un momento dado los presupuestos que se asignen para investigación e innovación. Ojalá eso no ocurra a nivel macro. Sabemos que el gobierno, el Estado, también tiene problemas y dificultades de carácter fiscal y presupuestal, y eso, digamos, se puede llegar a complementar. Sobre eso quería enfatizar. Mil gracias. Doctor Luis Carlos, muchísimas gracias. Doctora Adrián Bonilla, por favor, su mirada sobre este tema de este impacto de COVID en esta posibilidad de promover o dificultad que usted esté observando, por favor. Abre el micrófono, Adrián, por favor. Ya. Creo que hay como algunos elementos que se desprenden de la pandemia, que tienen que ver, por supuesto, con salud pública y con la capacidad científica de controlarla, que tiene que informar la política pública, pero hay otros, sobre todo sus efectos sociales, que van a
afectar en el mediano plazo, en el corto plazo y en el largo plazo las capacidades científicas de nuestras sociedades, ¿sí? Lo que nosotros estamos mirando, lo que es los datos que estamos teniendo, que están produciendo las multilaterales financieras, que está produciendo la CEPAL, por ejemplo, para América Latina, pero para todo el mundo también, no la CEPAL, sino las multilaterales financieras, es que estamos a puertas de una recesión de carácter global. Todas las economías del mundo se encuentran en estos momentos, si no paralizadas, con una desaceleración importante. Incluso la economía que había crecido, la gran economía que había crecido espectacularmente en la primera década de este siglo, ahora está creciendo en porcentajes menores del 5%, me refiero a China, y vamos a asistir a momentos de recesión en Europa, en los Estados Unidos y en el resto de sociedades del mundo. Esto va a ocurrir también en nuestra región, en América Latina y el Caribe, sino que en forma mucho más intensa, ¿no? Lo que se calcula es una caída del Producto Interno Bruto de nuestras sociedades, que según algunos está entre el 9 y el 12%, los optimistas en el 9%, y vamos a sufrir además las consecuencias de la desaceleración de la economía global, porque los productos de exportación de nuestras sociedades, que son en la mayoría de los casos productos primarios o agrícolas o energéticos, van a tener menor valor porque hay menos demanda global. Entonces, los países que producen carbón o petróleo o minerales o bienes agrícolas van a tener la entrada de menos divisas. Esto va a significar que los gobiernos van a tener menos recursos, ¿sí? Y no se trata de un problema que va a ser del año 2021, del 22 o del 23. Las previsiones nos dicen de un problema económico que va a durar al menos una década en América Latina. Si lo vemos desde esa perspectiva, el conjunto de recursos públicos para todas las cosas, la masa de recursos públicos para todas las cosas va a disminuir en nuestras sociedades. Sociedades sudamericanas, en donde la exportación de bienes agrícolas son importantes, como las de Mercosur, o sociedades del Caribe, en donde la producción de servicios, como el turismo, son importantes para sostener sus economías, van a tener una tensión inimaginable, solo comparable a crisis económicas del siglo XIX. Si tenemos menos recursos en términos generales, vamos a tener menos recursos para políticas sociales y vamos a tener menos recursos para educación superior y para investigación. Esto es un hecho. Esto es un hecho. Y va a depender no solamente de la capacidad de los gobiernos de recoger más dinero, sino que esto es una externalidad que es muy difícil de neutralizar. Podemos trabajar con agencias sobre voluntad política, pero ese es el telón de fondo, ¿sí? Entonces, en ese telón de fondo de escasez de recursos, es que las agencias gubernamentales van a tener que trabajar, van a tener que sufrir la presión de las distintas colectividades que trabajan en los temas, por ejemplo, de investigación o de educación superior, pero el hecho va a ser que, más allá de la capacidad que ellas tengan, el hecho cierto va a ser que las condiciones de existencia de aquello que miramos como sistemas científicos latinoamericanos o de educación superior van a ser distintas y van a estar sometidas a nuevas precariedades. En ese contexto, lo que se requiere en América Latina y el Caribe, como en otras sociedades del mundo, son lógicas imaginativas que permitan continuar aquello que está existiendo y desarrollar nuevas formas de investigación, de indagación, pero que sobre todo puedan aterrizar en lógicas de innovación, ¿no? Que creo que es la salida, la posibilidad de que el conocimiento sea aplicable a necesidades específicas de actores de nuestras sociedades, va a permitir la sobrevivencia de varios de las necesidades de investigación, lógicas de asociación
de articulación, ¿sí? Políticas de solidaridad, de vinculación, protección de las comunidades científicas, y aquí vamos a tener que, ahí sí, poner sobre la mesa y tratar de reactivar y tratar de darle mucha vida a la Asociación Europa-América Latina, porque el hecho cierto también, por ejemplo, ya desde esta perspectiva birregional, es que Europa es el escenario de mayor recepción de estudiantes latinoamericanos y caribeños en el mundo. Hay muchos más estudiantes haciendo posgrados en Europa que en los Estados Unidos, por distintas razones, por el costo de la educación en los Estados Unidos y la disminución de los fondos para subvencionar a estudiantes extranjeros es una razón. Pero literalmente en Europa tenemos decenas de miles de estudiantes latinoamericanos, la mayoría de ellos haciendo posgrados, cursando maestrías y cursando doctorados, y tenemos también miles de investigaciones sobre América Latina que se producen en Europa. Entonces, en estas condiciones es absolutamente importante construir comunidades científicas de carácter birregional. Y dentro de cada uno de nuestros países desatar lógicas de asociación, porque no es una crisis pasajera y no va a depender exclusivamente de la voluntad política de quienes generan decisiones, va a depender de algo que quienes toman decisiones no pueden controlar, que es la ausencia de dinero, menos divisas, producción detenida, menos impuestos, menos fondos públicos. Ese es el hecho. Adrián, muchísimas gracias. Creo que tengo la difícil condición de moderar este panel con personas de tanto conocimiento, pero también de tanta disposición, porque lo que ustedes han planteado aquí ha sido absolutamente rico. Y los quiero, en efectos de tiempo, pedirles y retarlos a un favor que creo que en una intervención de 2 minutos cada uno pudiéramos intentar un poco avanzaditos en el tiempo, escuchar de ustedes, y es, ustedes pudieron ver los elementos, los componentes de este proyecto, tal vez las 3 experiencias que nos presentaban la UPTC, la Universidad de Manizales y la Antonio Nariño. ¿Cuál podrían ser esas recomendaciones al proyecto y a lo que ustedes vieron en el escenario de lo aquí planteado? Se los agradecería mucho, tal vez 2 minutos, les sugiero un orden. Adrián, luego Susan y cerraría Luis Carlos. Por favor, adelante, Adrián. No, básicamente, y continuando la idea anterior, creo que es importante, que es indispensable que este proyecto, como todos los proyectos científicos que se desarrollan en nuestras sociedades, sobre todo este, que es un proyecto que vincula a tantas personas, se proyecte internacionalmente y construya vínculos con comunidades científicas que van más allá de la región, pero también en la región, en todo caso, más allá de los ámbitos nacionales. Esto es absolutamente importante. Esto es absolutamente importante porque no solamente canaliza que el conocimiento pueda compartirse, que los instrumentos puedan compartirse, que eventualmente puedan aprovecharse por varias colectividades recursos de mejor manera, que ahora a lo mejor se encuentran fragmentados, sino porque, como todos sabemos, el conocimiento se construye socialmente, pero parte de esa construcción es que se divulgue. Y la divulgación es indispensable que sea internacional para que tenga relevancia. Adrián, muchísimas gracias. Doctora Susan, por favor. Bueno, yo haría una recomendación muy puntual, que creo que la están abordando, pero sí quisiera insistir mucho en la necesidad que estos nuevos modelos de gestión de la investigación y la innovación tienen que llevar consigo estrategias o metodologías que permitan mediciones de impacto de la investigación. Yo creo que es importantísimo generar una cultura donde los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se preocupen más allá de lo cuantitativo, incluso de esos impactos en términos de citaciones, en términos de indicadores de excelencia, que por supuesto son importantes, por supuesto ponen al país digamos, en las primeras planas y a las universidades que están en estos rankings de Sapiens, de Shimago y demás, por supuesto es importante, pero sobre todo que ese impacto sea medido
de cómo las investigaciones que se producen están mejorando las comunidades, están mejorando las condiciones sociales, cómo estos impactos permiten que la investigación transforme la sociedad. Y yo creo que eso nos hace mucha falta, por lo menos en el caso colombiano, que las universidades pasemos a los modelos netamente de producción científica, a un modelo que privilegie el conocimiento como un conocimiento que tiene que estar cercano a la comunidad. Y por eso también insistir mucho en que en los modelos de financiamiento de la investigación, y esto empezando por supuesto los del ministerio como los de las universidades o centros de investigación, privilegien también el desarrollo de estrategias de apropiación social de ese conocimiento. Gracias, doctora Susan. Y doctor Luis Carlos, usted como socio de esta iniciativa, le tocó hablar desde adentro, por favor, desde el proyecto, por favor. Sí, sí, claro, ¿no? Yo haría dos recomendaciones. Una, que el modelo tenga la forma de estarse retroalimentando y actualizando de manera permanente. Y la segunda recomendación es si de pronto el propio modelo hace una propuesta de cómo hacer para que se apropie de manera rápida, de manera efectiva por parte de los miembros de la comunidad académica de las universidades. Que nuevamente el modelo no quede, digamos, como allá en unos ámbitos o directivos o de los investigadores y no permee el resto de la comunidad universitaria. Creo que eso es clave, me parece muy buena la iniciativa y creo que nos hacía falta el tema de gestión de la investigación y la innovación más allá de los grupos que ya vienen funcionando. Doctor Luis Carlos, muchísimas gracias. Bueno, a los tres y también a Nicolás Patrici, muchísimas gracias. Creo que Nicolás hizo una apertura de este panel que nos damos por satisfechos en haberlo desarrollado. Muy generosos ustedes en compartirnos todas sus reflexiones. Y entonces, por favor, Luisa, adelante. Perfecto, muchas gracias nuevamente a todos. Ya estamos finalizando esta jornada, entonces daré paso a Elizabeth Bernal, coordinadora académica de ASCUN, que nos apoyará con algunas reflexiones y retroalimentación de la jornada de hoy. Y finalmente el doctor Domínguez dará el cierre y despedida de esta sesión. La información para los interesados quedará publicada en la página web del proyecto www.mimirandino.org, la pondremos en el chat para quienes quieran retomar todo lo visto el día de hoy y generaremos también un comunicado con los aportes de la jornada. Muchas gracias a todos. Elizabeth, te doy paso. Muchísimas gracias, Luisa, y gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. En serio, pues son aportes invaluables y sabemos que son conversaciones que tenemos que seguir dando. Quiero muy rápidamente señalar, estuve haciendo un ejercicio de mirar qué coincidencias podíamos encontrar entre lo que presentaron las universidades, lo que se presentó del ámbito nacional de Colombia y la perspectiva internacional que recogimos en ambos espacios que tuvimos el día de hoy. El primer elemento que veo que fue transversal es que en los distintos niveles ya se están generando mucho más datos para la toma de decisiones, es decir, se está generando mucha mayor comprensión de las capacidades propias y desde allí se están tomando decisiones. Vimos que las universidades hicieron este ejercicio de conocimiento y desde allí ya avanzaron en propuestas específicas. Con MinCiencias vemos cómo se hizo un ejercicio muy juicioso de capacidades nacionales para proyectar políticas y el doctor Adrián nos comentaba cómo se están identificando estas diferencias entre los países que aún mantenemos y cómo desde el reconocimiento de estas diferencias se están avanzando en estrategias. Alguna vez escuché que la intención de homologación entre países lleva a la guerra, pero el reconocimiento de diferencias es lo que lleva a acuerdos y articulaciones pertinentes. El segundo aspecto es que en todos los niveles vi la intención de relacionarse de manera diferente con sus entornos y de hallar diferentes estrategias de relación con otros países. Entonces, si ustedes recuerdan, tanto en los pilotos las universidades dijeron, vamos a generar estrategias ya más articuladas con nuestros entornos cercanos, con las regiones y también a nivel de país se está generando posibilidades para que esto se dé y para establecer relaciones diferentes con otros países, como también nos lo señalaba Nicolás, cómo hacemos para romper la relación unidireccional y ser mucho más complejos en las relaciones que planteemos. El tercer aspecto fue la importancia de transferencia y apropiación social del conocimiento. En los pilotos vimos
ya propuestas específicas para hacer esta tanto transferencia tecnológica como estrategias de apropiación social. Vimos que la política pública nacional también se va a fortalecer este aspecto y sabemos que es un elemento que de manera internacional se está buscando fomentar. El tercero, entonces, son la generación de redes y cómo generar redes con dos elementos. Uno, redes que tengan horizontes de sentido, y estos horizontes de sentido pues muy relacionados con la investigación responsable de la que se ha venido hablando, también con la relación de las sociedades de riesgo con los que venimos y que sean sostenibles, ¿no? Está buscando redes que no simplemente respondan, digamos, de manera coyuntural, sino cómo poder hacer que puedan sostenerse en el tiempo. Finalmente, lo que vimos en los diferentes niveles es el reconocimiento de oportunidades, cómo desde cada uno de los ámbitos identificaron cuáles son los elementos con los que cuentan hoy en día, cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades y están actuando frente a las oportunidades. Y bueno, finalmente nos alegra mucho que estos escenarios nos ratifican la necesidad de seguir conversando y seguir construyendo de manera conjunta. En un evento que tuvimos, alguien decía, es que la internacionalización de la investigación es un sueño que hemos querido desde hace muchos años, y decía en ese momento, esa persona, no lo hemos logrado, pero nosotros vemos que se está logrando desde aspectos específicos y como lo mencionaban nuestros panelistas, la situación de COVID permitió, digamos, tener algunas aperturas y nuevas comunicaciones que de otra manera eran más difíciles. Eso es por ahora. Les agradecemos enormemente este interés que han demostrado por el modelo. Como les comentamos, vamos a compartirlo con las personas que participaron en la mesa. Este es el inicio de una conversación que vamos a seguir dejando abiertas. Vamos a estar atentos a sus sugerencias, porque como lo que se planteaba, la idea es que este sea un modelo vivo, que en efecto se dirija hacia estos grandes objetivos institucionales de país y de relacionamiento birregional. Eso sería por ahora. Muchísimas gracias. Elizabeth, muchas gracias. Me toca hacer el cierre. Solamente quisiera extender el agradecimiento a todos los que hoy se tomaron el espacio y el momento para esta reflexión. Desde luego, profesor Enrique, profesor Rafael, profesor Alfonso, muchas gracias por su jornada inicial. De la misma manera, nuestra viceministra Sonia Monroy, que muy diligentemente apartó su agenda para compartirnos la mirada en este trabajo. Desde luego a nuestros panelistas, muy particularmente a la doctora Susan, a Adrián Bonilla y a Luis Carlos Ortiz, nuestro director ejecutivo de Ascofame. Desde luego, a nombre de nuestros rectores colombianos, de las asociadas en ASCUN, mil gracias. Todavía pasaba por mi memoria ahora cuando en el 2018 el Consejo Directivo nos aprobó la participación de ASCUN en este proyecto y que afortunadamente Nicolás, una llamada suya, nos dijo, se logró este cometido que inspiracionalmente del que usted nos invitó a participar. Muchas gracias por eso. Continuaremos en la tarea, siempre en la convicción que, como ustedes saben, desde ASCUN nuestros rectores nos han planteado, y es que en la medida en que construyamos universidad, transformamos sociedad. Buen día para todos. Muchas gracias. Adelante, Luis. Gracias, doctor Domínguez. Solamente hemos pedido para una fotografía final, si todos pueden encender las cámaras. Acá nos vemos, nos saludamos todos. Un placer haberlos tenido en esta sesión del día de hoy. Dani, nos avisas cuando ya tengamos la fotografía. De acuerdo, yo les cuento. Dani, también abre tu cámara. Claro, todos están cordialmente invitados a encender sus cámaras. Luisa, me parece que algunas cámaras están bloqueadas por el anfitrión. Por lo... Ok, ya le decimos a Sebastián que nos Por favor, ayude. no vayan a dejar a Nicolás por fuera, que me sentiría... No, es bueno para la foto que me dejen afuera, pero... Pero tu cámara no es... ¿Ya? ¿Me confirmas, por favor? Gracias. El más importante acá en la foto. Listo. Bueno,
Mil gracias a todos, una feliz tarde, un gran abrazo. Gracias, igualmente. Gracias. Buen fin de semana. Vale. Hasta luego. Saludos Gracias. a todos. Gracias. Gracias. Interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Bye bye. Muchas gracias, hasta luego. Gracias.